9 de la mañana con 31 minutos. Hoy estamos 2 de diciembre. El pasado 29, trabajadoras, mujeres, decenas de trabajadoras del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF se reunieron en el frontis de las instalaciones del Ministerio de la Mujer. ¿En qué ha terminado eso? En el frontis del Ministerio de la Mujer. ¿En qué ha terminado esa protesta que estaban haciendo en esos instantes para exigir mayor presupuesto, para que puedan operar bien trabajadores del INABIF? ¿En qué terminó esto? En una brutal agresión. En el Ministerio de la Mujer, en la fachada, en el frontis, en la vereda, les agredieron brutalmente. No les importó que estén mujeres ahí. En el mismo Ministerio de la Mujer, con mujeres reclamando mayor presupuesto para que puedan tener operativa la institución. Fue la policía, les metió palos sin sentimiento, fueron agredidos, las mujeres agredidas. ¿Y acaso la ministra de la Mujer se pronunció al respecto? De eso hablamos. Una cosa es el mensaje político, otra cosa la acción. Y fíjese la acción de represión que han recibido trabajadoras del INABIF cuando se fueron a pedir mayor dinero para que puedan seguir operando en el país. Al respecto de eso estamos aquí con un representante de trabajadores del INABIF, el sociólogo Claudio Guillén. Doctor Guillén. Señor Guillén, buenos días, bienvenido, Exitosa. Gracias, buenos días. En realidad sí, pues es algo preocupante porque el discurso muchas veces no se colige con la práctica, ¿no? Y los trabajadores del INABIF desde hace muchos años estamos reclamando mayores presupuestos para que nos permitan atender con calidad a nuestros usuarios a nivel nacional. ¿Y quiénes son los usuarios de ustedes? Bueno, el INABIF atiende, de acuerdo a su marco legal, a poblaciones vulnerables, ¿no? Estamos a niños, niñas, de niños en abandono, víctimas de explotación sexual. O sea, y ustedes se fueron a pedir mayor presupuesto para atender a esa población vulnerable, a niños en abandono, niños violentados, niños que han sufrido violencia y que no tienen a sus padres y que están en manos de INABIF y que lejos de ser escuchados para solucionar la poca forma o el poco presupuesto que tienen, lejos de ser escuchados, reciben una represión brutal. En realidad esto no es nuevo, siempre lo hemos hecho. Años atrás, cuando transfirieron parte del presupuesto del INABIF a la RENIEC, nosotros los trabajadores también tomamos la calle exigiendo que se devuelvan ese presupuesto, porque eso significaba en ese momento afectar la alimentación de nuestros usuarios a nivel nacional. Hablamos de adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, niños que están en estado de abandono, niños que están en la calle. Entonces necesitamos pues realmente mayor presupuesto para operar con calidad, ¿no? Históricamente el INABIF esta es una lectura que tiene la sociedad civil. Yo no entiendo cuál es el discurso entonces que termina de la mano con la práctica que supuestamente se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer. Si dices que vas a luchar contra la violencia y no le concedes presupuesto al ente que termina protegiendo, atendiendo a esa población vulnerable y lejos de atender el reclamo de mayor presupuesto le metes bomba, le metes palo, entonces, ¿de qué lucha contra la violencia estamos hablando? En realidad sí, pues no, eso es algo preocupante porque la sensibilidad de las personas sería interesante que sea puesto de manifiesto, ¿no? Nosotros como trabajadores organizados hemos pedido reuniones con las más altas autoridades del sector para ponernos de acuerdo en aquellas demandas que van a beneficiar a los usuarios, pero también a los trabajadores. Nosotros estamos desde hace años también solicitando que se aumente presupuesto al INABIF. Afortunadamente existe una propuesta de un mayor presupuesto, pero todavía falta pues que este presupuesto se quede en el INABIF, ¿no? Porque usualmente ocurre que se transfiere el presupuesto al sector, ¿no? Este año, por ejemplo, se ha transferido de la partida de remuneraciones 600.000 soles al sector, ¿no? Cuando eso debería ser utilizado en el INABIF para pagarle las ETS a los trabajadores, para pagarle sus canastas navideñas. Debería ser, uniformes. Pero no es así. En realidad no, porque ya transfirieron la plata, ¿no? Y ahora, ¿esos trabajadores cómo quedan? Bueno, ¿Sin ningún amparo a su derecho laboral? Es que en realidad nosotros tenemos suscrito con el INABIF a través de una resolución firmada por la propia ministra de la Mujer, un convenio colectivo. El convenio colectivo establece que se nos va a dar, por ejemplo, algo tan elemental para personas que trabajan con seres humanos como una canasta navideña que tú puedas llevar a la mesa de tu casa para compartir con tu familia. Nosotros no estamos hablando de una canasta navideña de
500 soles. O de de 1.500 soles tipo congresista. O de 1.500. No, no, no. Estamos hablando de una canasta navideña que hemos ganado en un acto judicial. El Poder Judicial nos ha dado la razón fijando que el monto es de 350 soles. Sin embargo, la institución se niega a cumplir con este derecho. Y es lamentable que una institución donde supuestamente, como usted bien señala, trabaja con población vulnerable, termina vulnerando los derechos de los trabajadores. Es bastante En contradictorio realidad es esto. bastante Y contradictorio. directamente por el ente que tiene que luchar contra la violencia. Es que en realidad ese tipo de insensibilidad también es una forma de violencia, ¿no? Se reclama, hace poco hemos escuchado en las calles, en sendos anuncios y cartelones, que la indiferencia también es una forma de violencia, pero no atender los derechos de los trabajadores ganados en negociación colectiva en el marco de la Constitución también es una forma de violencia. Pero ahora ustedes, como dentro de INAVIF, ¿cuántos niños, cuántas niñas, cuánta población vulnerable, mujeres, ancianas, ancianos, están atendiendo a nivel nacional? ¿Hay alguna estadística? Sí, existen estadísticas, en realidad. Yo te podría hablar en términos no oficiosos porque, como comprenderás, yo no vengo como representante del INAVIF ni tampoco como trabajador del INAVIF. Yo vengo como una persona preocupada por lo que pasa con los trabajadores del INAVIF. Sabemos que, por estadísticas que circulan en la red, sabemos que alrededor de 2.000 niños, 2.400 niños son atendidos en los hogares del INAVIF, cerca de 4.000 niños son atendidos en educadores de calle, cerca de 25.000 personas son atendidas en los CEDIF y cerca de 500 adultos mayores en los hogares de protección para personas adultas mayores. Pero como te digo, yo no vengo como representante del INAVIF porque no soy y no tengo una autorización para hablar de temas del INAVIF. Lo que yo vengo en todo caso es a hablar como una persona que miró lo que pasó el día jueves en la calle y que eso hasta la fecha no hay una respuesta por el parte de las autoridades. O sea, si el Ministerio de la Mujer termina actuando así con trabajadores del INAVIF, ¿qué es lo que puede pasar en la lucha contra la violencia social que a diario estamos padeciendo? Mira, un acto gentil, ni siquiera político, es que, por ejemplo, si en tu puerta tú ves que a tu vecino le están pegando, tú te acercas a tu puerta y dices por qué le están pegando. Pero eso no ha ocurrido. Y tú lo haces porque yo entiendo que tú tienes preocupación por tu vecino, tienes sensibilidad por lo que le está pasando a tu vecino. Pero si no lo haces, es sencillamente porque no te importa. ¿Qué estamos fallando en la sociedad? Mira, Seguramente estamos fallando en muchas cosas porque las estadísticas de muertes de las mujeres aumentan día a día. Yo, por ejemplo, me vengo preguntando porque no encuentro la respuesta. ¿En qué estamos fallando? Si tenemos planes de lucha contra la violencia, tenemos planes contra la inseguridad, tenemos planes de salud mental, tenemos planes por cada cosa que se nos ocurre, pero no se ve el resultado. Se ve la acción política, mediática de la conferencia, del pronunciamiento. Pero ¿por qué no se ve el resultado? ¿Cuál es la falla en todo este problema que está permitiendo que la violencia con todas sus aristas termine incrementándose en el país? Es que son diferentes aristas. Mira, yo te puedo hablar como sociólogo, por ejemplo, y sin ni siquiera tener una posición política, ni siquiera intentar hacer una discusión política. Tú tienes que acusan a una persona X de dictador porque ya violentó la Constitución, perfecto, una realidad concreta, pero sin embargo la Constitución manda cumplir el convenio colectivo. Y si tú no lo cumples, estás violentando la Constitución también. O sea, ¿de qué dictador estás hablando si tú eres igual? Entonces, eso está instalado en las personas. Lamentablemente, el que está arriba siempre pisotea al que está abajo. O sea, esa es una constatación. Si no, no estarían las imágenes que hemos visto. La policía, por el simple hecho de tener un escudo y un casco y un uniforme, se cree con derecho de patear a las mujeres, de golpearles a las mujeres. Tenemos compañeras que han ido a los servicios médicos. Que tú observas sus brazos, están moreteados por los golpes que han recibido, pero en algún momento se ha recibido pues una carta de preocupación por estas mujeres. Cuando lo más lógico sería que ese día de la protesta, el pasado 29, termine siendo recibido por la ministra de la Mujer o al menos por quien tenga que tramitar el reclamo que en estos momentos estaban haciendo. Ya se aprobó el presupuesto, más de 106.000 millones de soles, presupuesto 2019. ¿En algo han sido incluidos dentro de INAVIF? Bueno, afortunadamente, después de 4 años de lucha en la calle, el sindicato del INAVIF ha logrado que se incluya una propuesta que va a beneficiar a los trabajadores, ¿no? Y esto hay que decirlo públicamente, ha sido en virtud
a que algunos congresistas han conocido el problema de los trabajadores, han conocido la situación por la que atraviesan miles de usuarios y se han comprometido en esto. El congresista Miguel Torres, por ejemplo, en su discurso ha hablado que no es suficiente atender los casos de violencia, sino que hay que prevenirla. Y Eso es parte de lógico. prevenir es pues darle bienestar al trabajador, porque un trabajador contento, un trabajador con salud mental, hace un buen trabajo. Pero si tú tienes un trabajador violentado, que no se le respeta sus derechos, que en lo mínimo pues se respete un convenio colectivo, será pues un prestador de un servicio con calidad, Pero con cómo, alegría. pero claro, pero en la lógica, ¿cómo podría un trabajador violentado proteger o atender a una persona violentada si hay dos personas que están enfermas? Es que en realidad, pues, y no es un tema de salud mental, como política pública, es un tema de preocuparte por tu trabajador, ¿no? Porque tu trabajador es el que da la cara, es el que da la sonrisa, el que le da la mano a tu usuario que ha sufrido, ¿no? ¿Cómo darle calidez a una víctima de violencia si ese trabajador se encuentra deprimido, si ese trabajador se encuentra estresado, si ese trabajador se encuentra angustiado porque está pasando penurias económicas o simplemente no es atendido oportunamente por su institución? Entonces, ¿cómo se puede dotarle de estabilidad emocional en esas condiciones a un trabajador para que pueda estabilizar emocionalmente a una persona agredida? Es que es bastante complicado, no se puede exigir eso. Sí, mira, por ejemplo, tú tienes que en un mismo servicio tienes un trabajador CAS que gana 1.800 soles o 2.400, pero tienes también un trabajador por terceros que ingresa con un sueldo superior y no hacen absolutamente lo mismo, hace cosas diferentes o a veces hace menos. Mira, en el primer trimestre de este año se ha gastado casi 1.000.000 de soles en planillas para terceros. ¿Ya? El año pasado cerramos el año con alrededor de 200.000 soles en planillas de terceros, pero solamente en un trimestre hemos gastado 1.000.000 de soles. Entonces el dinero se está yendo básicamente pues en pagar terceros y ¿Ya? no en atender las necesidades de los usuarios. Pero de eso tampoco no vengo a hablar porque yo enteramente no conozco, porque no soy Pero hay toda esa problemática que desgraciadamente, así como pasa en INAVIF, pasa en otras instituciones. Por ejemplo, me hablas de un tema de maltrato, un tema de indiferencia, un tema donde el derecho no es respetado pese que la Constitución así lo garantiza. Y también me acuerdo de los trabajadores, por ejemplo, llevado a otro extremo, saliendo del tema de INAVIF, pero propiciado por el mismo gobierno, el tema, por ejemplo, de SUNAFIL, donde los inspectores de SUNAFIL terminan luchando por los derechos laborales de los trabajadores de varias empresas, miles de empresas en el país, pero esos mismos inspectores de SUNAFIL no tienen derechos laborales reconocidos. O sea, ¿cómo se intenta luchar contra la informalidad si tienes a trabajadores, tú como gobierno, en condición también de informales? Si no le respetas los derechos, no protege sus derechos, ¿cómo va a ir? ¿Con qué ímpetu? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué autoridad, en cierto modo, le manda el gobierno a luchar por derechos que ni siquiera reconoce a esos trabajadores? eh, ahí, pues en realidad, pues bueno, te digo como sociólogo, no como trabajador de ninguna entidad pública, como persona de la calle, te puedo decir que en realidad pues la informalidad es muy grande en el Perú, ¿no? Mira lo que nos pasó en las Malvinas hace un tiempo, mira lo que nos ha pasado en Hace Mesa 2 días. Redonda. Y eso es la informalidad, o sea, se suponía que el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL o quien tenga la responsabilidad debió hacer algo para que esa situación no se vuelva a presentar, pero es la misma situación, personas que estuvieron encerradas y no pudieron salir, ¿no? Y se está hablando de una nueva forma de esclavitud. Y en realidad sí, pues termina siendo, porque tú das mucho de tu tiempo, mucho de tu esfuerzo, pero terminas recibiendo pues remuneraciones mínimas, ¿no? Entonces, y eso es una forma de maltrato. En el INAVIF, de acuerdo con un informe de Servir del año 2011, trabajan las personas que tienen la más baja remuneración a nivel de todo el Estado peruano. Tú tienes trabajadores CAS que tienen 20 años trabajando ahí, su sueldo es mínimo, no les alcanza para vivir. Y es justo, sería justo realmente que para estos trabajadores CAS del INAVIF ya la institución decida de una vez mejorar sus condiciones remunerativas, ¿no? Porque son personas que han dado a la institución años de servicio, que van a seguir dando su mejor esfuerzo para atender a estos niños y adultos mayores. Ahora, Claudia, te quiero preguntar un poco saliendo del contexto de INAVIF, saliendo del contexto de otro maltrato que puede hacerte hacia la clase trabajadora del propio Estado. Te pregunto, en el ámbito de la violencia, quiero escuchar tu opinión. ¿A qué vamos o en qué vamos a terminar como país? Bien lo dijiste hace un momento, la violencia se registra a diario.
acabamos de pasar de un hecho de feminicidio a otro y a otro. Y vemos que ahora la violencia agarra a la población infantil, a quien la secuestran, la violan y asesinan, ancianas que las violan y asesinan, a mujeres que a diario están matando en todas sus modalidades. ¿En qué podemos terminar como país en el extremo de violencia que estamos padeciendo? Mira, hay una tesis sociológica que ahora incluso tiene connotaciones geopolíticas, ¿no? Se llama la del Estado fallido. O sea, cuando tú como Estado no eres capaz de solucionar tus problemas y tienes la obligación o la necesidad de que otros países intervengan para solucionar tus problemas. Y eso, por ejemplo, es preocupante porque el tema de la violencia, al igual que el tema de la corrupción, nos está desbordando y ya no tenemos alternativas, ¿no? Mira, la única propuesta que tiene el Estado peruano, como analista te lo digo, para atender el tema de la familia vulnerable en el Perú es el INAVIF. Pero si revisamos el histórico de presupuesto del INAVIF, es un presupuesto muy bajo, que no llegamos ni a una cobertura del 1% a nivel nacional. Pero en un país como el nuestro, que a diario registra violencia, necesitaría ser la institución más fortalecida en el ámbito de acción. Debería ser, porque se supone que es un programa nacional para el bienestar familiar, entonces eso implica el bienestar a todo nivel, bienestar social, bienestar psicológico, implica Y la muchas cosas. entidad que tiene que velar por el bienestar familiar es la más desprotegida. En términos presupuestales, sí, es la más desprotegida porque el INAVIF hace unos años atrás era pliego presupuestal. Hoy día es un programa nacional que puede desaparecer en cualquier momento. Por ejemplo, yo hacía un comentario hace unos instantes, que así como, por ejemplo, vemos al presidente Vizcarra empoderándose, hablando, haciendo campaña por el referéndum, y yo le escucho al presidente Vizcarra en toda reunión o en toda aparición política, hace referencia al tema del referéndum, hace referencia al tema de la corrupción. Cualquier intervención, lo ha hecho en CADE, lo ha hecho en un evento internacional, en una asamblea en el tema bilateral con Chile, lo ha hecho en cuanto a aparición cuando lanzaron la Agenda Bicentenario, lo ha hecho. Cualquier intervención política, mediática que hace el presidente Vizcarra hace referencia al tema lucha contra la corrupción y el referéndum. En ese nivel, por ejemplo, la gente tomó conciencia de la importancia que considera hacer el referéndum, porque es el presidente el que lo está diciendo. Como me llama un oyente y dice, ¿por qué no haces campaña como por lo que dice el presidente? 3 veces sí y al final no. ¿Por qué? Porque el presidente lo está diciendo, me dice él. Entonces, ¿no sería importante también en el ámbito de la violencia que estamos padeciendo que el mismo presidente se empodere o empodera a la ciudadanía diciendo luchar contra la violencia sexual, la violencia hacia las mujeres, que no lo estamos escuchando? ¿No tendría el mismo impacto en la conciencia ciudadana, en el imaginario popular, la necesidad de luchar contra la violencia porque el presidente lo está diciendo? Claro, es que en realidad estos parecen temas nuevos, pero mira, desde la teoría sociológica, por ejemplo, esto que tú señalas se llama la tesis de Tocqueville. Es una tesis que tiene 200 años de antigüedad. Si tú tienes un ejecutivo fuerte que realmente encarne la nación con fortaleza, todos nos vamos a alinear. Pero si tú tienes pues un presidente cansado, adulto mayor, por ejemplo, que no encarna fortaleza, definitivamente pues todas las estructuras van a ser débiles. Pero si nuestro presidente, como ya he dicho más de una oportunidad, si nuestro presidente se empodera y asume una posición respecto a los problemas nacionales, todos los funcionarios están en la obligación de alinearnos y actuar de acuerdo al mandato presidencial. Pero si vamos a seguir con posiciones intermedias, con eclecticismos, entonces como Estado no vamos a llegar muy lejos y seguramente el referéndum tampoco tendrá efecto, o si tiene voto a favor o voto en contra, igual las consecuencias no van a ser favorables porque las personas van a votar por aquello que no saben por qué votaron. Una pregunta final. Quiero tu análisis sociológico. En un país como el nuestro, ¿el referéndum o lucha contra la violencia, cuál debe haber sido primero? Es que en realidad un referéndum no va a resolver los problemas. El problema en el Perú es estructural. Hay cosas que hay que reestructurar en la propia persona. Tú no puedes pensar, por ejemplo, porque eres blanco o eres negro, tienes derechos diferentes. No puedes creer que porque eres homosexual o no lo eres, eres diferente al otro. Eres un ser humano y tienes el mismo derecho. Entonces, si tú generas normas para un grupo, lo estás discriminando al otro. O sea, el tema no es ese. El tema no es si vas a votar o no vas a votar. El tema es de una vez empezar a cerrar las brechas
entre lo que los adultos pensamos en relación a los niños, lo que los adultos pensamos en relación a los adultos, lo que el blanco piensa en relación al negro, lo que el que está en el poder piensa en relación al que no lo tiene. Y respetar acuerdos mínimos es cerrar esas brechas, pues tú empiezas en donde estás, no tienes que llegar al Congreso ni ser presidente para cerrar brechas. Yo me refiero a lo que yo estoy viviendo. Si tú tienes un convenio colectivo, yo como trabajador espero que mi empleador lo cumpla. Es más, Es lo más lógico. Servir se ha pronunciado que el convenio colectivo es de cumplimiento obligatorio, pero si tú no te niegas a cumplir, no cierras la brecha, la estás abriendo más. Pero lo que ha hecho el gobierno en este caso de los pactos colectivos es emitir un decreto de urgencia donde dice que en materia económica no se acuerda en el pacto colectivo. Lo termina excluyendo. Sí, pero es que en realidad todavía eso está en revisión y seguramente el Congreso tendrá que pronunciarse, ¿no? Porque el Congreso también ha elaborado una propuesta para convenio colectivo donde dice que sí, porque el Estado peruano, independientemente de quién sea el presidente, está comprometido con la OIT respecto al cumplimiento de los convenios colectivos, ¿no? Entonces, si tú firmas un convenio, eso ya es constitucional, tú no puedes saltarte eso. Entonces, ¿de qué tipo de autoridades estamos hablando si firman algo para después desconocerlo? Es como que yo firme a mi hijo y después diga, no es mi hijo. Más o menos por esa línea va. Claudio Guillén, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.